través de nuestras redes sociales. Antes de presentar a nuestros siguientes expertos, nuestra columna, ¿no es cierto?, los días miércoles, querido Nico, bueno, te estaba comentando que hubo una entrevista que apareció en el diario El Mercurio de la consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, que hizo un llamado a desdramatizar las diferencias observadas en la última reunión de política monetaria, que fue la semana pasada. Pero ahí lo primero, empieza como a mostrar que hay diferencias, ¿no es cierto?, dentro de del Consejo. Dice que no hay diferencia en la estrategia, que están todos preocupados respecto a esta meta de que la inflación baje. Ojalá, y ella va un poco más allá, dice, más que quedar en el 5%, que llegue el próximo año a un 3%. Que haya más actividad económica, que haya más inversión, precisamente a raíz de todo lo que hemos venido conversando, y hay matices más bien tácticos, dice. Uno de ellos es el timing, que ha sido algo que hemos conversado nosotros, y lo conversamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Así es. Oye, pero muy jugada Stephanie Griffith-Jones con datos. O sea, ella dice el próximo año sí o sí vamos a llegar a una inflación más o menos del 3%. Sí. Se la juega con una reducción de la tasa de la política monetaria, digamos, en 50 puntos bases para julio. O sea, ya está adelantando básicamente algunos espérate un poco, números. Nico, que esos números, igual hay un estudio que se hace, que me parece que es trimestral, y que ya venía diciendo que se esperaba, no con esta cifra tan específica de Melanie, pero que se esperaba una baja importante en este 27-28 de julio, y que ahí iba a empezar entonces una baja sostenida, digamos. Sí, totalmente. Al final tiene toda lógica, considerando que los datos de inflación han ido en descenso y han ido muy en línea un poco con lo que se ha venido esperando, y es una buena noticia porque le va a dar más dinamismo a la economía, le va a dar más dinamismo al sector inmobiliario, así que creo que es una buena noticia, pero así todo, con las diferencias que ella está desdramatizando, digamos, de alguna forma dentro del Consejo del Banco Central. Igual me parece muy jugada su apuesta, con cifras muy concretas, digamos. Súper jugada. La otra que se le ha ido jugando harto es la Ito Navarro, Rosario Navarro, quien está de presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, es vicepresidenta de Sonda, y que hoy día tiene que liderar por primera vez el Consejo General, después de pasar un mes, ¿no es cierto?, como presidenta, primera presidenta en 140 años del gremio, y se ha estado como haciendo un seguimiento paso a paso a lo que ha estado haciendo la Rosario. Yo la conozco mucho, Rosario además es socia de Diego en IDEMAX, y la verdad es que ha estado acompañada siempre por Gonzalo Said, Óscar Asbun, que son, digamos, como sus socios estratégicos que permitieron precisamente que ella llegara a la cabeza de la SOFOFA, y ha tenido varios movimientos. Uno que incluso hasta se llegó a criticar, que fue una reunión directamente con el presidente Gabriel Boric y con Mario Marcel en su momento. Esto precisamente cuando se estaba hablando más intensamente de la posibilidad de un acuerdo, un pacto tributario, a ver si es que efectivamente durante el próximo mes se vuelve a ingresar una reforma tributaria, que es algo que se ha ido desdibujando, ¿no? Pero también, fíjate que ha estado juntándose con políticos, por ejemplo con Vlado Mirosevic, que es presidente de la Cámara de Diputados. También se juntó con el ministro de Economía, se ha juntado con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Han estado hablando mucho con algunas autoridades de gobierno respecto a reducir la evasión, qué pasa con la informalidad laboral, que lo estábamos hablando en el primer bloque, con modernizar el Estado. O sea, la ITO se ha ido moviendo con mucha gente que probablemente la cabeza de la SOFOFA no tenía contacto. Incluso ha estado con Matías Walker, con Jimena Rincón, estuvo con el director nacional de CERNAC. O sea, ha sido un mes intenso de reuniones bilaterales, multilaterales, precisamente para poder llevar la visión del empresariado a distintos ámbitos públicos y privados. No sé, ¿qué te parece a ti este seguimiento que se hace este primer mes de la ITO? Está buenísimo, Elena. O sea, no hay otra forma de avanzar en todos los ámbitos de la economía, de la sociedad, que con el diálogo, que es lo que hemos venido conversando, justamente para llegar a un acuerdo con este pacto fiscal que está buscando el gobierno. Y justamente, como tú dijiste, esta reunión que tuvo la Rosario con Marcel y con el presidente Boric,
fue súper criticada por algunos oportunistas, digamos, de distintos claro, porque lados. en el fondo dijeron que se estaban tratando de meter en el proyecto en sí. Cuando salieron ellos de la reunión dijeron, no, nosotros hablamos en grandes términos de cómo se lograba precisamente este acuerdo. Claro, y que solo representa al gran empresariado y que están basurando a las pymes, y al final, bueno, las pymes habían estado restando del acuerdo, pero hoy miércoles, de hecho, las pymes se van a juntar con el gobierno a conversar, digamos, por el pacto fiscal, pero dijeron que, bueno, tanto las pymes como ya la CPC han dicho que no van a transar, digamos, alza de impuestos a las empresas para llegar a este acuerdo del pacto fiscal. Entonces está bien complejo. Sí. Pero volviendo un poco a lo de la Rosario Navarro, es súper, ella da un golpe un poco a la cátedra, cambia un poco la estrategia y muestra que el diálogo es básicamente el camino para avanzar en los distintos temas. Así que me parece una súper buena noticia y una súper buena estrategia también. Oye, el diálogo, la mirada de futuro, hemos estado hablando de estrategia, o más bien de falta de estrategia, Nico, durante los últimos días, pero de manera terrible y sostenida con, bueno, lo que ha pasado con el temporal, y lo voy a vincular porque todo se va vinculando, ¿no? Porque esto va a dejar un hoyo que no es menor. Y además va a volver a inyectar plata a la economía porque se están dando hartos bonos para que la gente pueda volver a, no sé, ni siquiera levantar solo sus casas. Hay un montón de negocios, de actividad agrícola perdida, y la verdad es que ahí uno dice, pucha, ¿dónde está la mirada de futuro? ¿Dónde está el diseño? ¿Dónde se está haciendo una estrategia en distintos ámbitos de la sociedad? Y me parece que ya está bien el diálogo, pero también ¿cuándo vamos a tener esa mirada de futuro? ¿Está, por ejemplo, quedando esa mirada de futuro o esta mirada estratégica o construcción de escenario futuro, por ejemplo, en la discusión de la nueva Constitución? No tenemos idea. No lo sabemos. No lo sabemos. Ahí necesitamos expertos, pero para eso vamos a presentar a gente que sabe de este tema. Roberto del Piano es socio de Icon Partners, diseñador y máster en estrategia, experto en innovación, tiene más de 20 años de experiencia, también ha estado en la academia, ha estado formando, ha estado presente en estrategias corporativas, y también desde Londres, creo, está conectado Daniel San Martín, economista, partner estratégico de Icon, reside en Londres, es MBA de la Universidad de Cambridge, tiene un máster en inteligencia artificial de la Universidad de Bolonia, autor además de un libro muy exitoso que no sé si tú lo has visto, Nico, que se llama Clarity. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Nico, hola. Hola, nena, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar acá. Oye, espérate, yo quiero decir una cosa, ya. Roberto es mi socio. Daniel tiene un podcast con Tomás Sánchez. Yo hice durante harto tiempo, durante la pandemia, con Tomás Sánchez un podcast que se llamaba Show Me Impacto, que fue como el primer ejercicio que hicimos para poder poner estos temas más empresariales sobre la mesa, Daniel. Tú lo sabrás, ¿no? Sí, no, por supuesto. Ahí Tomás me ha contado su historial de podcast. No, la verdad que de hecho Tomás lanzó el podcast nuevo, emergente, sí. Estuvo algunos capítulos solos y de ahí me invitó a hablar de algunos temas de futuro. Tuvimos un par de capítulos juntos, tuvimos buena acogida por parte de la prensa y me fui invitando cada vez más hasta que terminé poco a poco, pero terminé de panelista permanente. De co-conductor. Muy bien. Claro. Excelente. Oye, estábamos hablando de estrategia. Sé que ustedes han estado trabajando intensamente todo un área que tiene que ver con construcción de escenarios futuros, con estrategia. Pucha, que hemos echado de menos ciertas estrategias, ciertas miradas de futuro cuando estamos hablando de cosas tan básicas como, por ejemplo, la naturaleza. Sí, hoy día, a ver, una cosa que es bien tangible, está todo pasando. O sea, de partida, cambio de constitución, mujer en la CPC, o sea, que es un cambio generacional, pero también de gente, de todo. La SOFOFA. ¿sí? Pero la SOFOFA, perdón. ¿Cómo se llama esto? Cambio climático, sí. Crisis por todos lados, y muchas veces tú mirás y todo el mundo dice, oye, pero ¿cómo no se prepararon para esto? O sea, ¿cómo no lo vieron antes? O sea, ¿cómo no lo vieron antes? Un poco es algo que ¿cómo no lo vieron venir? Que ha sido una frase que hemos escuchado últimamente mucho. Claro, entonces ahí nosotros conversamos hace un tiempo sobre el foresight o estas estrategias que existen para poder previsualizar o prever ciertos futuros a través de datos, metodologías y ciertos elementos creativos, o sea, al fondo tratar de entender o darle un poco vuelta a este sistema. Entonces, hoy día vamos a conversar sobre algo que apareció la otra vez, que pareció como interesante, que era las tendencias, ¿sí? Hay tendencias que son estos elementos con los que nosotros podemos empezar a visualizar los cambios. Hay tendencias que son macro tendencias o mega tendencias que se definen como estos drivers de cambio
Como el cambio climático que decías. Claro, en el fondo que son ineludibles, ya son ejes de cambio ineludibles, ya lo hablamos, la crisis climática, el libre procesamiento de datos, o sea, que está apareciendo de distintas formas, la migración, el envejecimiento y la longevidad de la población, esas son cosas que están pasando y que no van a cambiar. Claro, ¿sí? que son más o menos constantes. Claro, se pueden modificar en el tiempo, pero ya están instalados. ¿sí? Perfecto. Eso es lo que se define como un driver o una megatendencia. Una cosa un poquito más... Sí, dime. Sí, perdona, es que te quería guiar un poquito por ese lado, un poco lo que estuvimos conversando creo que hace unas 2 semanas, nos explicaste súper bien lo que es el foresight, cómo puede ser aplicado a las empresas con esta mirada, no solamente de 5, sino que de 30, de 50 años, ¿cierto? Y con estos datos de tendencias que tú nos estás contando, básicamente, tanto desde el medio ambiente como desde la economía, etcétera, es aplicable no solamente a las empresas, me imagino, o sea, es aplicable, como decía la Elena, por ejemplo, al gobierno de poder haber previsto ciertos temas en políticas públicas, ¿cierto? O sea, eso es aplicable en distintos ámbitos, ¿no? O solamente al ámbito empresarial. Partamos de la base de que el foresight nace en el mundo privado, pero rápidamente es tomado por el mundo público. Ya hay casos bien interesantes. Hay una empresa que se llama Superflux, que se metió hace un tiempo, invitado por Emiratos Árabes, ¿sí? A visualizar o entender, por ejemplo, un programa de transporte público que se había planteado para instalar dentro de esto. ¿Y qué es lo que hizo Superflux? Sentó a los emires, ¿sí? Y hizo una simulación, y mientras iban hablando, iban explicando cómo iban a hacer la progresión y iban inyectando, sin que se dieran cuenta los emires de esto, iban inyectando el aire simulado en los próximos 5, 10, 15, 20, 30 años, y en un minuto que la gente ya no podía respirar, y le dicen, miren, con el plan que ustedes están planteando, ¿sí? Esto va a ocurrir, y estamos todavía en el año 20 de esta implementación. El año 40 va a estar muerta la mitad de la población o va a estar con enfermedades gravísimas respiratorias. Eso se hace en los países, y obviamente lo que hicieron estos emires, ¿sí? Dijeron, oye, acá hay que hacer un cambio, y se fueron hacia un tema de electromovilidad. Daniel, tú tienes un libro que se llama Clarity, va, me imagino, más o menos por la misma línea. Cuéntanos un poquito. Sí, Clarity es un proyecto que me tomó harto tiempo, súper ambicioso, que intenta contar una gran historia del universo para tratar de entender ciertos como principios fundamentales que nos permitan aventurar el futuro. Entonces Clarity finalmente es un gran relato que nos lleva desde el Big Bang hasta nuestros días, intentando ver vínculo entre diferentes disciplinas, y el último capítulo se centra derechamente en proyectar el futuro. Ahora, súper importante entender, yo no pretendo tenerle una bola de cristal, ni me declaro Nostradamus, ni nada. Es simplemente entender que hay ciertos principios, ciertos fenómenos que se van dando una y otra vez y que nos permiten dar luces sobre el futuro. Lo que uno puede hacer sobre el futuro, y lo que el campo académico de foresight se llama Futures Studies, porque tú lo que puedes hacer es dibujar posibles futuros, posibles escenarios, y ese ejercicio te permite tener ventajas enormes tanto para gobiernos como empresas, en tu acción actual, en el presente. ¿Hay algún país que haga básicamente esto? Eso, perdona, Nico, dale. Perdona, Elena. Sí, dale. Sí, no, es que como estamos acá conectados remoto, no te preocupes. Pero bueno, no, Daniel, en el fondo es un súper buen punto lo que tú. En el fondo acá este foresight, en el fondo que con todas las tendencias y data, en el fondo, para poder predecir o para poder prepararse para los escenarios futuros, no de 5, sino que de 30, 50 años, básicamente, al no tener esta bola de cristal, lo que está haciendo es reducir el riesgo, básicamente, de poder, porque obviamente no podemos tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Para poder, no podemos predecir exactamente, pero sí, con toda la data, poder ir tomando y acotando el riesgo y acotar, digamos, el camino el cual tenemos que ir avanzando para poder, obviamente, tener mejores resultados a nivel futuro, ¿cierto? Es una reducción de riesgo al final. Sí, o sea, es reducción de riesgo por medio de entender el cambio. Entonces, si tú eres capaz de dibujar escenarios, rápidamente vas a poder, conforme va avanzando el tiempo, saber en cuál te estás metiendo, y si ya lo pensaste antes, ya hiciste planes de contingencia, hiciste cómo debería ser tu respuesta óptima, vas a estar 2, 3, 5 años adelantado a tu competencia. Entonces es darle, suena pretencioso, pero hay ejercicio y hay metodologías para hacer esto, comprender nuestra trayectoria hacia el futuro. Entonces, de nuevo, esto le permite a la empresa adelantarse al cambio, a aprovechar cosas, y segundo, muy importante, leer señales tempranas. Si uno entiende cuáles son los posibles futuros,
tú eres capaz de, antes que los otros, de ver las señales tempranas de hacia cuál de los escenarios nos estamos dirigiendo. Oye, y eso es una tremenda ventaja. Eso, Roberto, Daniel, tiene que considerar, me imagino, estos insights que son locales, que son mundiales. ¿Cómo se va combinando eso también? O sea, como te decía, están estas megatendencias que son globales, ¿sí? Hay algunas que son locales, por ejemplo, temas geopolíticos. O sea, por ejemplo, conflictos geopolíticos son más bien locales. A lo mejor aparece temas alimentarios dentro de una región, que también pueden ser un tema que es emergente. Acuérdense que esto puede emerger y puede decrecer y volver a caer o transformarse de hecho en una megatendencia. Pero obviamente la localidad es un elemento relevante. O sea, uno no puede importar un sistema desde afuera. Hay, como decía Daniel, hay metodologías y herramientas que se utilizan. Pero una cosa, y ahí voy a tomar un tema que me preguntaste recién. ¿Qué países lo hacen? ¿Sí? En Europa generalmente casi todos los países. Perú, de hecho, tiene y Colombia tienen especialistas en fuerza. ¿En términos de políticas públicas? En términos de políticas públicas. Y un caso que es interesante, me encanta ponerlo como en la mesa para que entendamos también que nosotros perdemos oportunidades como país. El año 68, Eduardo Frei Montalva trató de implementar en Chile, o sea, y de hecho implementó en Chile un sistema para generar esta evaluación o prospección de futuros, y trajo especialistas de Alemania y los instaló para poder hacerlo. Y obviamente el proyecto no llegó a puerto porque sabemos que estamos pensando en gobiernos de 4 años. Claro. Estamos sonados, ¿o no? Porque hubo cambio de gobierno y se acabó, ¿me entendés? Sí, claro. Entonces ese es un tema también que es súper relevante. Oye, y ahí, Daniel, por ejemplo, si uno lo pensara, porque lo estamos cruzando, ¿no es cierto? Porque al final la empresa, y es algo que nosotros estamos diciendo constantemente acá en nuestro programa Clave Morse, tiene un rol que hoy día va mucho más allá de generar riqueza y empleabilidad. Yo creo que hoy día se transforma en una protagonista del bienestar social, de qué es lo que pasa con impacto medioambiental, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Cómo vamos cruzando estos temas? Porque yo creo que aquí hay mucho que decir entre, por ejemplo, algo que pueda implementar la empresa privada y traspasarlo quizás a bienestar y que termine convirtiendo, no sé, en una discusión pública, por ejemplo, ¿o no? No, definitivamente. Lo que estamos viendo como una tendencia también a nivel local y global es que las empresas están adoptando muchísimo poder para bien o para mal. Vemos las grandes tecnológicas. Lo que ellas decían hacer no solamente influencia en la línea final de los accionistas, sino que definitivamente en el bienestar de masas de población. Entonces eso hace que cada vez más sea importante para las empresas ser capaces de mirar hacia el futuro, planificar futuros que sean realmente beneficiosos para las personas. Uh-huh. Y solamente para agregarlo, yo a veces se propone a veces que en el tema de las políticas públicas es un tremendo problema lo que tú decías, Elena, de que, claro, los políticos piensan a 4 años. Sí. Entonces algunos países lo que han pensado es hacer un instituto como independiente o semi-independiente, tipo un banco central, pero que sea independiente del gobierno de turno para pensar políticas de Estado a 10, 50 o incluso más años. Entonces hay mucho de esto que se puede hacer a nivel público y privado y governance que se puede armar para, digamos, de nuevo, volviéndolo de antes, para finalmente beneficiar la vida de las personas simplemente por tener una mirada de futuro. Sí, claro, sí. De hecho, hay una cosa que es importante. Las empresas hoy día, las tecnológicas y los países se auditan, ¿sí?, respecto del presente hacia el pasado, pero nadie está auditando, ¿sí?, cuáles son los planes futuros de esas empresas y esos países. O sea, nosotros lo que deberíamos ver más que un programa de gobierno que es para 4 años, deberíamos decir, oye, ¿cuál es el programa de futuro? ¿Sí? Y cuál es, en el fondo, en largo plazo, las acciones que se van a realizar. Lo mismo las empresas. O sea, de hecho. ¿Nico? Oye, Roberto, Daniel, ¿cómo influyen en estas tendencias los líderes, los grandes líderes de opinión a nivel global, digamos? Porque te pongo un ejemplo que pasó hace un par de años atrás, cuando, hablando de lo que decía Roberto, incluso las tendencias alimentarias, un ex director ejecutivo de Whole Foods, que es una de las empresas de alimentos, una de los supermercados naturales, orgánicos más grandes de Estados Unidos, decía que la mega tendencia que venía para los próximos 20 años en términos de alimentos era, obviamente, que era similar a la digitalización y potencialmente la mayor tendencia individual de la historia de los alimentos era los productos de origen vegetal. Y se dispararon las acciones por varios años, por 2 o 3 años, de Beyond Meat y varias empresas tipo Notco, digamos, que en Estados Unidos, y resulta que hasta a los 5 o 6 años, pero ahora hace poco han bajado el valor de las acciones en un 100%. Estrepitosamente. Entonces, un poco,
¿qué es lo que hace, por ejemplo, Elon Musk? Que cuando habla de la inteligencia artificial se mueven los mercados. ¿Cómo influyen estos líderes de opinión en estas mega tendencias, digamos, que vienen a futuro? ¿Es importante? ¿Es una variable a tener en consideración? Roberto, ¿vas tú o yo? Tú, Daniel, dale. No, a ver, yo creo que acá quiero aproximarle esta respuesta diciendo que en realidad se confunde a veces los Future Studies o el Foresight, que es una metodología, con la capacidad de predecir o de los gurúes. Entonces, claro, yo efectivamente admiro mucho el trabajo que hace Elon Musk, pero eso no quiere decir que él sea capaz de ver al futuro. Entonces, cuando sale uno de estos gurúes diciendo, mira, lo que se viene en 5 años más va a ocurrir esto, yo por la misma manera en que está planteada la frase, ya, o sea, está tratando de achuntarle. Sí. El Foresight no es achuntarle algo. El Foresight no es, o los Future Studies, no es salir y decir, va a pasar esto. Es introducir metodologías, hacer estudios bien hechos y dibujar escenarios probables y dibujar estrategias para cada uno de esos escenarios, dibujar un plan de largo plazo que te permita aprovechar de la mejor manera posible el conocimiento que tenemos sobre el futuro. Entonces, ese es como mi primer comentario. Cuando sale el gurú diciendo esto va a ocurrir, desconfíen. O sea, ese es como mi consejo. Es que no, en 7 años más, esto no se puede saber, el futuro no se puede predecir. Las economías, el planeta son sistemas complejos, es impredecible, definición. Sí. Dicho eso, obviamente hay gente que tiene mucha más capacidad de mirar hacia adelante. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tono de Bill Gates más que el de Elon Musk. Bill Gates es una persona que lo que te dice no es, oye, va a ocurrir estos 2 años. Bill Gates y por ejemplo, con el tema de la pandemia, dijo 5 o 7 años antes de la pandemia, y venía diciendo, ojo, hay un riesgo, si es que ocurre esto, no estamos preparados. Entonces es un tono muy diferente, un tono que dice, está este escenario, no puedo estar seguro que va a ocurrir, pero si ocurre, vamos a tener estos riesgos y para que no tengamos estos riesgos deberíamos hacer estas acciones. Y eso es futurismo responsable, bien hecho. Claro, porque si no te encontráis con casos, por ejemplo, de un CEO muy famoso, hay un video del año 2007 riéndose del iPhone diciendo, ¿quién va a comprar un teléfono por $5,000 que no tiene botones? O sea, ¿cómo alguien puede hacerlo? Y obviamente las acciones de él crecieron mucho en algún punto y después de iPhone bajaron, pero cuando hicieron el lanzamiento se dieron cuenta que había un error y hizo un poco el loco, para decirlo. Oye, una pregunta a raíz de eso mismo, ahora se me viene a la cabeza. Por ejemplo, situaciones como la que hizo Microsoft en su momento, pensando un poco en el parangón que estás poniendo del iPhone, ¿no? De esto de, no sé, la obsolescencia programada, un montón de terminologías que se han ido integrando, ¿no es cierto?, a la ecuación. Y cuando tú dices, bueno, hay una empresa que cambia de paradigma y que hace que, no sé, haya integración, por ejemplo, lo que le permite aumentar importantemente sus ventas, recuperar un montón de reputación, hoy día estar a la cabeza de un montón de cambios que están vinculados, por ejemplo, a la inteligencia artificial generativa. ¿Eso tiene que ver con estrategia de Foresight? O sea, que ellos estaban mirando finalmente que esto era pan para hoy, hambre para mañana, ¿o no? Por poner un caso específico. No sé si alguien me quiere contestar. Roberto, ¿vas tú o yo? Dale tú. No le veo la cara a Roberto, entonces no sé si está con ganas de contestar o... No importa, no se preocupen, ya vamos a tener una web interna acá en el estudio. Dale nomás, Daniel, después... Eso ya es futuro. Sí. No, por supuesto, o sea, a ver, si es que tú eres capaz de dibujar los escenarios de antes, los tienes claro y tienes claro cuáles deberían ser tus acciones, ese tipo de cosas se nota. Cuando empresas salen y tienen equipos preparados para nuevas tendencias, eso no es porque se le ocurrió en un momento de locura al CEO decir tenemos que hacer esto ahora, es porque las grandes empresas en general tienen equipos de Foresight y tienen ya armado cuál va a ser la respuesta si ciertos escenarios o incluso ciertas señales tempranas se observan, lo cual les permite activar acciones de manera muy rápida y eso es una tremenda ventaja. Entonces cuando nuevamente ocurre algo, que una empresa reacciona muy rápido, eso no es coincidencia, eso es preparación, eso es planificación y eso es un foresight bien hecho. ¿Cómo convencemos a los líderes de la empresa? Bueno, es que ahí está. Es que yo creo, y cómo convencemos a los mismos políticos que desde el punto de vista del egoísmo, digamos, quieren ver resultados a corto plazo para que bajo su gestión, digamos, vean esos resultados, cómo se logra. Le voy a agregar, el mismo consumidor que quiere ver resultados a corto plazo,
no solamente los políticos, también los no grandes líderes, sino que el líder de cualquier tipo de empresa que al final también está en el día a día y se lo termina comiendo el día a día. Claro. Entendamos que existe gente que lidera estas empresas y lidera estas instituciones y por algo son líderes. O sea, tienen una voz, tienen un carisma, tienen unas características que en el fondo los llevan a que la gente los siga, la gente entienda su gestión y puedan ser capaces de llevar a estas grandes empresas adelante. Dicho eso, ¿sí? Nosotros vemos una carencia o una necesidad, más que una carencia, de que estos líderes tengan esa visión de largo plazo. Ya nosotros decimos que en el fondo del mundo del foresight se habla de la multitemporalidad y en caso, por ejemplo, lo habíamos conversado otra vez, en caso de un trabajo que es, por ejemplo, pegarle con un palo a un clavo, con un martillo un clavo, es algo que está en el presente, completamente en el presente. Pero un gerente general o un directorio de una compañía minera, de una compañía forestal, de un gobierno, sí tiene que estar mirando el pasado, entendiendo con todos sus patrones de conducta, qué se hizo bien, qué se hizo mal, el presente, la gestión del día a día y el futuro. Y en futuro, sí, yo creo que falta cultura, ya falta como dice en el mundo académico, el apresto, ¿sí? Estar preparados para aprender, ¿sí? Un poco como decía la fenomenología del conocimiento de Maturana y Varela, decía, entre más soy capaz de ver, más soy capaz de entender, y si más veo y más entiendo, voy siendo cada vez más eficiente en mi capacidad de lograr mirar, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros creemos que los directorios, ¿sí? Y los gerentes generales, los gerentes de área, debiesen, antes que formar a sus equipos, que generalmente los equipos de innovación están en el área de marketing o en áreas operacionales, lo forman a ellos. Lo que nosotros apuntamos desde ICON es a formar a estos líderes, sí, no a través de unas mega talleres gigantescos de no sé cuántos días, sino que a través de cosas que son súper sencillas, que es un poco la alfabetización del futuro, o la alfabetización del futuro está interesante. Y ahí, Daniel, que con algunas herramientas que tienen que ver con esta metodología, aprovechemos de vender lo que están haciendo en ICON Partners. Sí, efectivamente, acá hay, yo creo colgarme de lo que dice Roberto, creo que es importante como atacar o tratar de solucionar esto por los dos frentes, digamos, que los líderes entiendan que es fundamental tener un future mindset, pero que también las personas en general aprecien y valoren esto. Yo creo que, por ejemplo, como decías tú, Elena, si los consumidores valoraran empresas que valoran el futuro, podríamos mejorar las cosas rápidamente. O si los ciudadanos votaran por políticos que están hablando en planes de no 4 años, sino que en planes de 10, 20 años para el bien del país completo, obviamente eso influiría en los políticos. Entonces, y un poco es el rollo que tenemos la mística que tenemos con Tomás en nuestro podcast emergente, de tratar de que las personas realmente valoren el future mindset, y eso creemos que va a hacer cambio. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro servicio, tratamos de atacar, en el buen sentido, digamos, el problema por ambos frentes. Ajá. Primero, por tratar de trabajar con los líderes, de hacer forecast bien hecho, dibujar escenarios bien hechos. Lo apoyamos en la labor de generar planes estratégicos que estén alineados con este entendimiento del futuro, pero además tenemos una labor comunicacional lo importante. No solamente hacemos como planes de comunicación y tratamos de incentivar que todos los colaboradores tengan esta visión de futuro y estén alineados, y por lo tanto creemos que esa es la única manera de generar este cambio de mindset, tanto en los líderes como en, digamos, la bottom-up. Perfecto. ¿Icon.cl? Icon.cl, sí, y en LinkedIn también. Ahí está toda la actividad. Bien, le queremos agradecer a ambos. Oye, se nos hizo corto el tiempo, Nico, así que los vamos a dejar invitados. ¿No? Vamos a hablar de tendencia la próxima vez. Es que hay que decodificar primero esto para poder empezar a hablar de cosas que siguen, ¿no? Como los drivers, etcétera. Lamentablemente ya son las 10 de la mañana, le tenemos que entregar al DEA Global Roberto del Piano, Daniel San Martín, de Icon Partners, y también mi querido Nico, hasta mañana, que estén muy bien. Gran día a todos. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Buen día. Chao. LAD Marketplace empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX, impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse. Esto